El carro del millonario se descompuso en la calle desierta. Una niña pobre apareció y resolvió el problema sola. Él le agradeció, pero algo en el collar de ella hizo que el mundo se detuviera. Era el mismo collar de la mujer que él amó y perdió. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El Porsche 911 GT3 plateado era como un pez fuera del agua en aquella calle olvidada de la periferia. Eduardo Sánchez ajustó el nudo de su corbata italiana, un gesto automático nacido de la incomodidad, mientras observaba el humo escapando del capó del auto. El sudor corría por su frente, manchando el cuello de la camisa hecha a medida que costaba más de lo que muchos habitantes de esa región ganaban en un mes. La calle, un mosaico de baches y sueños olvidados, parecía burlarse de su presencia. El celular, último modelo e igualmente inútil en ese momento, no mostraba ni una barra de señal. Eduardo pasó la mano por sus cabellos entrecanos, perfectamente recortados, sintiendo crecer la frustración. Una reunión crucial lo esperaba al otro lado de la ciudad, y ahí estaba él, atrapado en aquel escenario que representaba todo lo que siempre había evitado en su vida. El sol inclemente del mediodía transformaba el interior del auto en un invernadero. Eduardo abrió la puerta, resignado a la necesidad de salir de su zona de confort climatizada. El aire caliente lo golpeó como un puñetazo, y el olor a aceite quemado mezclado con el polvo de la calle hizo que su nariz aristocrática se contrajera de disgusto. Fue entonces cuando ella apareció. Como una aparición improbable, una niña surgió de la esquina, cargando una mochila desgastada casi más grande que ella misma. Sus pies descalzos se deslizaban con familiaridad por el asfalto irregular, como si cada grieta fuera una vieja conocida. El vestido, varias tallas más grande de lo necesario, tenía manchas que contaban historias que Eduardo prefería no imaginar. La niña se detuvo a unos metros del auto, sus ojos curiosos fijos en el vehículo, como si estuviera frente a una exposición de arte moderno. No había miedo en su mirada, solo una curiosidad genuina que desconcertó a Eduardo. Estaba acostumbrado a miradas de envidia, admiración o resentimiento, pero aquella neutralidad analítica lo tomó desprevenido. ¿Qué? ¿Quieres? La voz de Eduardo salió más áspera de lo que pretendía, un reflejo automático, construido a lo largo de años tratando con personas que siempre querían algo de él. La niña no respondió inmediatamente. Continuó su análisis silencioso del auto, rodeándolo con pasos calculados. Sus ojos, de un verde profundo que de alguna forma le resultaba familiar a Eduardo, aunque no podía precisar cómo, se detuvieron en el humo que aún escapaba del capó. «Su carro está enfermo», dijo, finalmente, con una simplicidad que hizo que Eduardo levantara las cejas. «¿Puedo echarle un vistazo?» Antes de que pudiera responder, ella ya estaba sumergiendo la mano en la mochila rasgada, sus brazos delgados desapareciendo hasta los codos. Cuando emergió, sostenía un destornillador antiguo, con el mango descascarado, revelando capas de uso e historias. «No necesito tu ayuda», respondió Eduardo secamente, pero algo en la determinación silenciosa de la niña le impidió ser más enfático en su rechazo. La niña se encogió de hombros, un gesto sorprendentemente maduro para alguien tan joven. «Está bien, pero su carro no va a salir de aquí solo, y por lo que veo su celular tampoco está funcionando». Eduardo la miró fijamente, sorprendido por la perspicacia de la observación. Fue en ese momento cuando notó algo brillando en el cuello de ella, un collar de plata con un dije azul translúcido. El objeto causó una conmoción inexplicable en su pecho, como si un recuerdo antiguo estuviera intentando emerger de las profundidades de su conciencia. Mientras su mente aún procesaba aquella sensación perturbadora, la niña ya se había acercado al capó. Con una destreza que desafiaba su apariencia frágil, maniobró el destornillador con precisión quirúrgica, haciendo ajustes que parecían absurdos, pero que, de alguna manera, tenían sentido en su lógica propia. «Intente encenderlo ahora», ordenó después de algunos minutos de trabajo silencioso. Eduardo dudó,
dividido entre su escepticismo natural y la falta de alternativas. Giró la llave y, para su completa sorpresa, el motor respondió con un rugido saludable, como si nunca hubiera presentado problema alguno. Pero no fue el milagro mecánico lo que mantuvo a Eduardo paralizado al volante. Fue el momento en que la niña se inclinó para recoger su herramienta, y el collar se balanceó bajo la luz del sol. Las letras grabadas en el aro de metal fino eran casi imperceptibles, pero para Eduardo eran como un grito del pasado. Para, Carmen, mi amor eterno, E.S. El mundo pareció girar en cámara lenta mientras Eduardo intentaba procesar lo que sus ojos acababan de ver. Aquel collar. Él mismo lo había mandado a hacer hace 12 años, en una pequeña joyería en Madrid. Cada detalle había sido pensado para reflejar la personalidad de Carmen. El azul del dije reproducía exactamente el color de sus ojos, y las inscripciones fueron grabadas a mano por el mejor artesano de la ciudad. ¿Dónde conseguiste ese collar? La voz de Eduardo salió trémula, irreconocible incluso para él mismo. La niña instintivamente sostuvo el dije, como si protegiera un tesoro. Sus ojos, antes curiosos, ahora exhibían una mezcla de desconfianza y protección. Era de mi mamá, respondió simplemente, dando un paso hacia atrás. ¿Tu mamá? Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cuál era su nombre? Carmen. La respuesta vino después de un momento de vacilación. Carmen López. Eduardo necesitó apoyarse en el auto. Aquel nombre que por tanto tiempo había intentado enterrar en el fondo de su memoria, ahora resurgía como un torbellino, trayendo consigo una avalancha de recuerdos y preguntas sin respuesta. ¿Dónde está ella ahora? Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, aunque algo en su interior ya anticipaba la respuesta. La niña desvió la mirada, sus dedos aún aferrados al dije. Enfermó mucho. Problemas en los pulmones. Hace 3 años que ella... Su voz falló, incapaz de completar la frase. Eduardo cerró los ojos, sintiendo como si algo dentro de él estuviera siendo desgarrado. Carmen, su Carmen, se había ido sin que él lo supiera. Pero allí, frente a él, estaba una niña que cargaba no solo el collar que él le había dado a la mujer que amó, sino también sus ojos, esos mismos ojos verdes que lo habían perseguido, en sueños por tanto tiempo. ¿Cómo te llamas?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Lupita, respondió ella, manteniendo aún la distancia cautelosa. Lupita López. Lupita. El nombre resonó en la mente de Eduardo como una revelación. Mentalmente, empezó a hacer cálculos. La niña aparentaba tener unos 11 o 12 años. Carmen había desaparecido de su vida hace exactamente 12 años, sin explicación, dejando solo una carta que nunca tuvo sentido para él. Lupita, ¿cuántos años tienes? 12, respondió ella, y la confirmación golpeó a Eduardo como un rayo. El sudor ahora no era solo por el calor. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el volante, tratando de ordenar los pensamientos que se atropellaban en su mente. 12 años. Carmen había partido cuando estaba embarazada de 2 meses. No podía ser coincidencia. ¿Dónde vives, Lupita? La pregunta salió con una urgencia que no logró disimular. La niña dudó. Sus ojos, los ojos de Carmen, estudiándolo con una sabiduría más allá de su edad. Por ahí, respondió vagamente, ajustando la mochila en su hombro en un gesto que sugería que estaba lista para huir al menor signo de peligro. Déjame ayudarte, dijo Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con la suavidad que encontró en su voz. Necesitas un lugar para quedarte, comida. No necesito ayuda, cortó Lupita, levantando el mentón en un gesto de orgullo que hizo que el corazón de Eduardo se encogiera. Sé arreglármela sola. Siempre he sabido. Pero había algo en sus ojos, una sombra de soledad que Eduardo reconoció inmediatamente. Era la misma que veía en su propio reflejo todas las mañanas. La niña comenzó a alejarse, sus pies descalzos dejando marcas suaves en el polvo de la calle. «Lupita, espera». Eduardo la llamó, pero ella ya había doblado la esquina,
desapareciendo tan repentinamente como había surgido. Sentado al volante de su Porsche, ahora funcionando perfectamente, Eduardo Sánchez, el hombre que había construido un imperio de 1900, la nada, que negociaba millones con una sola llamada telefónica, se sentía completamente perdido. La reunión crucial del otro lado de la ciudad ya no importaba. Nada más importaba salvo la verdad que comenzaba a formarse en su mente. Aquella niña, con los ojos de Carmen y el collar que él mismo había mandado a hacer, podría ser su hija. En Minionesint, los días siguientes, Eduardo apenas podía concentrarse en sus reuniones ejecutivas. La imagen de Lupita y aquel collar no salían de su mente. Su oficina en el ático del mayor edificio empresarial de la ciudad, antes su refugio y orgullo, ahora parecía una prisión de vidrio y acero. A través de las ventanas panorámicas, sus ojos escudriñaban las calles allá abajo, como si pudieran encontrar aquella pequeña figura con la mochila desgastada. Señor Sánchez. La voz de su secretaria lo trajo de vuelta a la realidad. El investigador Morales está aquí. Javier Morales entró en la sala con la discreción que lo había convertido en el profesional más solicitado de la ciudad. Alto, con cabellos canosos y un traje bien cortado pero sin ostentación, fácilmente podría pasar por un ejecutivo más del edificio. Encontré información sobre Carmen López, dijo Morales, sentándose en el sillón de cuero frente al escritorio de Eduardo. Efectivamente tuvo una hija, Lupita, registrada solo con el nombre de la madre. Trabajó como profesora de literatura en una escuela pública hasta que cayó enferma. Problemas respiratorios graves la alejaron del trabajo 3 años antes de... Morales hizo una pausa, eligiendo las palabras antes de su partida. Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Y la niña? ¿Qué pasó con ella después? Oficialmente quedó bajo la custodia de Valeria López, hermana de Carmen, pero hay registros de denuncias por negligencia. Lupita huyó de la casa de su tía hace unos 8 meses. Desde entonces ha vivido en las calles. Valeria. Aquel nombre provocó una ola de recuerdos en Eduardo. La hermana mayor de Carmen siempre había mostrado un resentimiento mal disimulado hacia su relación. Ahora era una figura conocida en la ciudad, presentadora de un programa de televisión sobre familia y valores tradicionales. Necesito más, dijo Eduardo, levantándose y caminando hasta la ventana. Quiero saber todo sobre los últimos 12 años. ¿Por qué Carmen se fue? ¿Por qué nunca me contó sobre el embarazo? Hay algo interesante, interrumpió Morales sacando una carpeta de su maletín. Encontré registros de una carta enviada a su antigua dirección, aproximadamente 2 meses después de la partida de Carmen. La carta nunca llegó a usted. Eduardo se volvió bruscamente. ¿Cómo que nunca llegó? ¿Quién la interceptó? Aún estoy investigando, pero hay indicios de que Valeria estuvo involucrada. En esa época, trabajaba como asistente en el mismo edificio donde usted vivía. El empresario se sentó nuevamente, sintiendo el peso de las revelaciones. La única carta que había recibido de Carmen fue una despedida fría, diciendo que necesitaba seguir su propio camino y pidiéndole que no la buscara. Aquellas palabras nunca encajaron con la mujer que él había conocido, que había amado. Y hay más, continuó Morales. Carmen intentó contactarlo otras veces. Encontré registros de llamadas hechas a su oficina, todas bloqueadas por su entonces secretaria, Laura Torres. ¿Laura? Eduardo frunció el ceño. Ella fue recomendada por Valeria, completó Morales. Las dos mantenían contacto frecuente. Eduardo se levantó nuevamente, la ira comenzando a reemplazar la confusión. Durante 12 años había creído que Carmen simplemente lo había abandonado. Ahora descubría que había sido víctima de una trama elaborada, orquestada por personas en quienes confiaba que solo querían su bien. Necesito encontrar a Lupita, dijo finalmente. Es mi hija, Morales. Estoy seguro de eso. Y no voy a perder ni un minuto más de su vida. Ya comencé a mapear las áreas donde suele ser vista, respondió el investigador. Pero debo advertirle, Valeria no va a facilitar las cosas. Ha construido
Una imagen pública fuerte, basada en valores familiares. Una historia como esta podría dañar su reputación. No me importa su reputación, cortó Eduardo. Solo quiero recuperar a mi hija. Aquella noche, solo en su ático, Eduardo sostenía una foto antigua de Carmen. En ella, la joven profesora sonreía, sus ojos verdes brillando con la misma intensidad que ahora veía en Lupita. A su lado, en la mesa, una pila de documentos comenzaba a contar una historia diferente de aquella que él había creído por tanto tiempo. Una historia de manipulación, mentiras y una familia que le fue robada antes, incluso de nacer. Lupita conocía cada callejón y pasaje de aquel barrio como la palma de su mano. Sentada en el alféizar de un edificio abandonado, sus piernas balanceándose en el vacío, mientras compartía un paquete de galletas con Mateo, su único amigo verdadero en las calles. El chico, un año mayor que ella, tenía ojos oscuros siempre, atentos, y una sonrisa fácil que enmascaraba su propia historia de abandono. «¿Entonces, es rico?», preguntó Mateo tomando otra galleta. «¿Rico de verdad?». Lupita se encogió de hombros, ajustando el collar en su cuello, un gesto que se había convertido en un reflejo siempre que estaba nerviosa. «Creo que sí. Su carro costaba más. ¿Qué toda esta calle junta? ¿Y por qué no aceptaste su ayuda?». La pregunta quedó suspendida en el aire por algunos instantes. Lupita observó el sol ponerse entre los edificios, pintando el cielo de tonos anaranjados que su madre tanto adoraba. Carmen siempre decía que los atardeceres eran mágicos, momentos en que el universo se detenía para respirar. «No confío en los adultos», respondió finalmente. «Siempre quieren algo a cambio». Mateo asintió, comprendiendo perfectamente. Ambos cargaban cicatrices invisibles de promesas rotas y confianzas traicionadas. Pero él parecía diferente, argumentó. «Dijiste que se puso extraño cuando vio el collar de tu mamá». Lupita tocó nuevamente el dije azul. «Conocía a mi mamá», dijo en voz baja. «Lo vi en sus ojos y tenía las mismas iniciales del grabado». «E.S.», recitó Mateo, que ya había escuchado la historia del collar decenas de veces. «¿Eduardo Sánchez?». Un ruido en la calle llamó la atención de ambos. Un coche, negro, discreto pero evidentemente caro, pasaba lentamente por tercera vez en aquella hora. Lupita reconoció al conductor, el mismo hombre de traje que había visto conversando con Eduardo algunos días antes. «Me está buscando», murmuró, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. «Eso puede ser bueno, Lupita», dijo Mateo con una voz más seria de lo habitual. «¿Y si realmente es tu padre?». La palabra padre causó un revuelo en el estómago de Lupita. Era un concepto abstracto en su vida, una figura que su madre mencionaba raramente y siempre con los ojos humedecidos. Carmen nunca habló mal de él, pero tampoco explicó por qué no formaba parte de sus vidas. «Mi mamá debe haber tenido un motivo para no contarle sobre mí», argumentó Lupita más para sí misma que para Mateo. «O tal vez alguien no la dejó contárselo», rebatió Mateo. Durante los meses que pasaron juntos en las calles, se había convertido no solo en un amigo, sino en un confidente, que conocía cada detalle de la historia de Lupita. «Siempre dijiste que tu tía Valeria controlaba todo. Las cartas, las llamadas telefónicas». Lupita sintió un escalofrío al recordar a su tía. Valeria, con su sonrisa artificial de presentadora de TV y sus reglas sofocantes, la misma que la encerraba en su cuarto cuando había visitas, que rompía los dibujos que ella hacía de su madre, que decía que Carmen había sido débil y tonta. «Parecía triste», admitió Lupita, recordando la expresión de Eduardo al ver el collar, como si hubiera perdido algo importante. «Tal vez lo perdió», dijo Mateo suavemente. «A ti y a tu madre». El sol ya había desaparecido por completo, dejando apenas un rastro púrpura en el horizonte. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer, tímidas entre las nubes. Lupita recordó cómo su madre solía señalarlas, inventando historias sobre cada constelación. A veces, comenzó Lupita, su voz apenas un susurro,
Cuando estoy a punto de dormirme, recuerdo su voz. Mamá solía decir que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso, no importa cuánto tiempo tarde. Mateo sonrió, pasando el brazo por los hombros de su amiga. Entonces quizás eso es lo que está sucediendo ahora. El amor encontrando su camino de regreso. Lupita no respondió, pero sus dedos apretaron el dije azul con más fuerza. Allá abajo, el coche negro pasó nuevamente, más despacio esta vez. En su pecho, algo que no sabía nombrar, miedo, esperanza o una mezcla de ambos, comenzaba a crecer. Valeria López ajustó el micrófono prendido a la solapa de su blazer impecable, mientras los asistentes de producción corrían por el estudio, haciendo los últimos ajustes. Su programa La familia es primero era líder de audiencia en el horario y había construido su carrera sobre una imagen de defensora de los valores tradicionales y protectora de los niños. 3 minutos, gritó el director. Ella sonrió al espejo ensayando la expresión de preocupación sincera que usaría para hablar sobre el tema del día: niños en situación de calle. La ironía no le escapaba, pero años de práctica habían hecho más fácil ignorar las punzadas de conciencia. Su celular vibró. El nombre de Laura, antigua secretaria de Eduardo y su informante de larga data, parpadeó en la pantalla. Valeria sintió que el estómago se le hundía al leer el mensaje. Está investigando el pasado. Encontró a Morales. 1 minuto. Valeria respiró profundo, forzándose a mantener la compostura. 12 años de secretos cuidadosamente guardados amenazaban con derrumbarse. La carta que interceptó, las llamadas bloqueadas, los documentos alterados, todo podría salir a la luz. Al aire en 5, 4, 3, las cámaras se encendieron y Valeria asumió su papel, sonriendo a millones de televidentes. Buenas noches, querida familia mexicana. Hoy vamos a hablar de un tema que parte mi corazón: nuestros niños abandonados. Pero mientras hablaba sobre compasión y responsabilidad social, su mente estaba a kilómetros de allí, repasando los eventos que la trajeron hasta ahí. Carmen, su hermana menor, siempre fue la favorita, la bonita, la inteligente, la especial. Incluso cuando se enamoró del empresario en ascenso Eduardo Sánchez, todos lo vieron como un cuento de hadas. Valeria observó todo de cerca, alimentando un resentimiento que crecía con cada sonrisa intercambiada entre la pareja, con cada mirada enamorada. Cuando Carmen quedó embarazada, Valeria vio su oportunidad: una carta falsificada aquí, algunas llamadas interceptadas allá, y el cuento de hadas se derrumbó. Corte. Descanso de 5 minutos. Valeria se levantó rápidamente, yendo a su camerino. Apenas cerró la puerta y su teléfono sonó nuevamente. Era su abogado. Eduardo Sánchez está solicitando todos los documentos relacionados con la custodia de Lupita, informó sin rodeos. Y hay más. Contrató un equipo para hacer pruebas de ADN. No puede hacer eso, siseó Valeria. Yo tengo la custodia legal. Custodia que obtuviste con documentos cuestionables, recordó el abogado. Si esto va a fondo, Valeria, no sé si podremos mantener la historia en pie. Valeria colgó el teléfono con rabia. En el tocador del camerino, una foto antigua llamó su atención. Ella y Carmen, todavía adolescentes, abrazadas y sonriendo. Fue la última foto que se tomaron juntas antes de que Valeria comenzara a construir el muro de resentimiento que acabaría separándolas para siempre. Valeria, 2 minutos. Volvió al estudio, más decidida que nunca. No había llegado hasta allí para perderlo todo ahora. Su reputación, su carrera, su vida cuidadosamente construida, todo dependía de mantener a Lupita lejos de Eduardo, y haría cualquier cosa para garantizarlo. Al aire en 5, 4. De vuelta ante las cámaras, Valeria sonrió nuevamente, personificando la imagen de la presentadora preocupada por el bienestar social. Pero sus ojos, si alguien miraba con atención, revelaban el pánico creciente de quien ve su castillo de mentiras comenzando a derrumbarse. En su bolso, el celular vibró una vez más. Era un mensaje de un número desconocido. Encontré algo en los archivos del hospital, el certificado original de Lupita, con el nombre del padre.
Valeria sintió el sudor frío recorrer su espalda, pero mantuvo la sonrisa profesional. Las luces del estudio parecían cada vez más calientes, sofocantes, como las paredes del cuarto donde encerraba a Lupita, como el peso de los secretos que cargaba desde hacía 12 años. Y ahora, queridos televidentes, su voz no traicionaba el torbellino interior, vamos a hablar sobre la importancia de la verdad en nuestras familias. Eduardo estacionó su auto, ahora intencionalmente más discreto que el Porsche, cerca del edificio abandonado donde Morales había localizado a Lupita. En sus manos, llevaba una bolsa con bocadillos, agua y, escondido en el fondo, un kit para toma de ADN. Su corazón latía acelerado, mezclando ansiedad y miedo de asustarla nuevamente. «Está allá arriba», informó Morales, observando desde su propio auto, con su amigo de siempre. Eduardo asintió, respirando profundo antes de comenzar a subir las escaleras del edificio. El lugar estaba deteriorado, con paredes descascaradas y ventanas rotas, pero podía ver señales de vida. Una cobija doblada aquí, una botella de Minenzas agua allá, pequeños indicios de que aquel espacio se había convertido en un refugio. Cuando llegó al último piso, encontró a Lupita y Mateo sentados en el alféizar, compartiendo un paquete de galletas. La escena hizo que su corazón se encogiera, su hija viviendo así, mientras él habitaba un ático de lujo. «Hola, Lupita», dijo suavemente, manteniéndose a distancia para no asustarla. La niña se giró rápidamente, instintivamente sosteniendo el collar. Mateo se posicionó ligeramente frente a ella, protector. «¿Cómo me encontró?», preguntó Lupita, su voz una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Necesitaba verte», respondió Eduardo con honestidad. «Traje algunas cosas para ustedes». Ofreció la bolsa que Mateo tomó después de una mirada de aprobación de Lupita. El chico examinó el contenido, sacando los sándwiches y las botellas de agua. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó. Lupita sin acercarse aún. Eduardo se sentó en un pedazo de concreto, manteniendo los movimientos lentos y previsibles. «Porque me importas, porque quiero conocerte y porque...» Vaciló, eligiendo las palabras con cuidado. «Porque creo que eres mucho más importante para mí de lo que imaginaba». Lupita intercambió una mirada con Mateo, quien asintió levemente. Ella se acercó un poco, todavía cautelosa, pero menos a la defensiva. «Usted conocía a mi mamá, ¿verdad?», preguntó, tocando el collar. «¿Fue usted quien le dio esto?». «Sí», confirmó Eduardo con la voz entrecortada. «Yo amaba a tu madre, Lupita, más que a nadie en la vida, y cuando ella partió», tragó saliva, «fue como si una parte de mí también se hubiera ido». «Entonces, ¿por qué nunca nos buscó?». La pregunta salió como una acusación cargada de años de ausencia, porque no lo sabía, respondió Eduardo sintiendo el peso de cada palabra. «Nunca supe que existías. Si lo hubiera sabido», su voz falló. «Si lo hubiera sabido, habría movido cielo y tierra para estar con ustedes». Lupita estudió su rostro por un largo momento, como si buscara señales de mentira. Mateo, que se me había acercado, le ofreció un sándwich. «Mamá siempre decía que mi padre era un hombre bueno», dijo finalmente Lupita, aceptando el sándwich. «Pero tía Valeria decía que nos abandonó, que no le importábamos». Eduardo sintió que la ira crecía al escuchar el nombre de Valeria, pero mantuvo la voz tranquila. «Tu tía. Ella no contó toda la verdad, Lupita. Hay mucho más en esta historia». «¿Cómo qué?». «Como el hecho de que tu madre intentó contarme sobre ti, varias veces, pero alguien impidió que esos mensajes llegaran hasta mí». Lupita frunció el ceño procesando la información. Tía Valeria siempre controlaba todo. Las cartas, las llamadas, decía que era para protegernos. «¿Protegerlas de qué?», preguntó Mateo, rompiendo su silencio. «Del mundo», respondió Lupita amargamente. «Era lo que siempre decía, pero en realidad solo quería controlarnos». Eduardo observó a los dos amigos, notando el fuerte vínculo entre ellos. «Lupita», comenzó cautelosamente, «sé que es mucho para procesar, pero
Me gustaría hacer una prueba que puede demostrar algo muy importante. ¿Qué tipo de prueba? Una que puede probar que soy tu padre. El silencio que siguió fue pesado, cargado de posibilidades. Lupita miró a Mateo, quien sonrió alentadoramente, después al collar en su cuello y finalmente a Eduardo. ¿Y si es verdad?, preguntó con voz pequeña y vulnerable. ¿Qué pasa después? Eduardo sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Entonces podemos comenzar a construir algo nuevo, algo verdadero, sin mentiras, sin secretos, solo nosotros tratando de recuperar el tiempo perdido. El laboratorio era silencioso y aséptico, un contraste gritante con las calles donde Lupita había pasado los últimos meses. Ella observaba inquieta, mientras la enfermera preparaba el material para la toma. Mateo, que había insistido en acompañarla, sostenía su mano con firmeza. «Va a ser solo un piquetito», garantizó la enfermera con una sonrisa gentil. «Eres valiente, ¿verdad?». Lupita casi rió. ¿Valentía? Había enfrentado noches heladas, hambre, miedo. Una aguja no era nada comparado con eso. Aún así, sus ojos buscaron a Eduardo, quien esperaba ansioso del otro lado de la sala. «¿Cuánto tiempo hasta que sepamos?», preguntó con una voz más firme de lo que se sentía. 3 días, respondió Eduardo consultando su reloj por 10ª vez en los últimos minutos. «Pedí máxima urgencia». La enfermera terminó la extracción, colocando un pequeño curita, colorido en el brazo de Lupita. Eduardo ya había hecho su parte más temprano y ahora solo quedaba esperar. Pero la espera a veces puede ser la parte más difícil. «Deben tener hambre», dijo Eduardo, tratando de llenar el silencio incómodo. «¿Qué tal si comemos en algún lugar?». Lupita y Mateo intercambiaron miradas. La niña aún dudaba en aceptar cualquier cosa más allá de lo básico, pero su amigo le dio un leve asentimiento de aliento. «Conozco un lugar», sugirió Mateo tímidamente. «Una fondita aquí cerca. La dueña, doña Chela, siempre ha sido buena con nosotros». Eduardo sonrió, reconociendo la importancia de aquel momento. No era solo una comida, era Lupita permitiendo que él entrara un poco más en su mundo. La fondita era pequeña y sencilla, con mesas de formica y ventiladores de techo que giraban perezosamente. Doña Chela, una señora robusta con una sonrisa maternal, se iluminó al ver a los niños. «Lupita, Mateo estaba preocupada por ustedes», exclamó abrazándolos. Sus ojos curiosos se posaron en Eduardo, evaluándolo discretamente. «Él es…». Lupita dudó, las palabras atascadas en su garganta. «Soy amigo de ellos», completó Eduardo suavemente, entendiendo la dificultad de su hija. Mientras comían, Eduardo observaba cada detalle, cómo Lupita separaba cuidadosamente las verduras del plato, exactamente como Carmen solía hacer. Cómo sus ojos se iluminaban cuando sonreía, el mismo brillo que lo había encantado años atrás. «Tu madre también hacía eso», comentó sin pensar, cuando Lupita empujó una zanahoria hacia la esquina del plato. La niña se congeló, el tenedor a medio camino de su boca. «¿Usted recuerda esas cosas sobre ella?». «Recuerdo todo», respondió Eduardo, su voz cargada de emoción. Cómo tarareaba mientras cocinaba, aunque no tenía la menor afinación. Cómo pasaba horas corrigiendo trabajos de sus alumnos, haciendo comentarios personales en cada uno. Cómo sus ojos cambiaban de color dependiendo de su humor. Completó Lupita, una sonrisa tímida apareciendo en sus labios, verde oscuro cuando estaba triste, casi azul cuando reía. Mateo observaba la interacción en silencio, con una pequeña sonrisa. Era la primera vez que veía a su amiga hablando sobre su madre, sin aquella sombra de dolor en los ojos. «Hay algo que necesitas ver», dijo Eduardo, sacando un sobre de su portafolio. «Son algunas fotos antiguas de cuando tu madre y yo estábamos juntos». Lupita tomó el sobre con manos temblorosas. Las fotografías mostraban una pareja joven y enamorada, Carmen y Eduardo en un parque, en la playa, en un café. En cada imagen, el collar con dije azul brillaba en el cuello de Carmen. «Se veía tan feliz», murmuró Lupita, tocando el rostro de su madre en una de las fotos.
Éramos felices, corrigió Eduardo suavemente. Y después de que ella partió, nunca más encontré esa felicidad, hasta ahora. El momento fue interrumpido por el celular de Eduardo. Era Morales. Señor Sánchez, la voz del investigador estaba tensa. Encontramos algo. El acta de nacimiento original de Lupita, antes de las alteraciones. Y hay más. Cartas, varias de ellas que Carmen intentó enviarle a usted, todas interceptadas por Valeria. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Dónde? En el antiguo departamento de Carmen. Valeria guardó todo. Y hay algo que usted necesita ver inmediatamente. Es sobre el día en que Carmen descubrió que estaba embarazada. Lupita observaba a Eduardo atentamente, percibiendo el cambio en su expresión. ¿Pasó algo? Encontramos algunas cosas de tu madre, respondió, tratando de mantener la voz tranquila. Cosas que pueden explicar mucho. ¿Qué tipo de cosas? Eduardo miró a su hija, porque ahora, incluso sin el resultado de la prueba, su corazón ya sabía la verdad. La verdad, Lupita, la verdad que tu tía intentó esconder de todos nosotros. La oficina de Valeria bullía con la agitación típica de fin de jornada, pero ella apenas notaba el movimiento a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de la computadora, donde un mensaje de su antigua secretaria parpadeaba insistentemente. Encontraron las cartas. Sus manos temblaban mientras abría el cajón del escritorio, sacando una llave antigua que siempre llevaba consigo. La misma llave que abría el baúl en el ático de su casa, donde guardaba las pruebas de su obsesión. Cada carta que Carmen había intentado enviar a Eduardo, cada foto que había robado, cada documento que había alterado. El teléfono sonó, haciéndola sobresaltarse. Era su abogado nuevamente. Valeria, tenemos un problema, comenzó sin rodeos. Eduardo Sánchez presentó una solicitud de investigación de paternidad. Y hay más. Tiene pruebas de adulteración documental. ¿Cómo consiguió eso? Siseó Valeria, sintiendo que el control se le escapaba entre los dedos. Aparentemente, la enfermera que atendió a Carmen durante el embarazo guardó copias de todo. Nunca estuvo de acuerdo con lo que hiciste. Valeria colgó el teléfono bruscamente, su mente corriendo en círculos. Fuera de su oficina, podía oír a los empleados preparándose para otra grabación de su programa. La ironía era palpable. En pocos minutos, estaría frente a las cámaras hablando sobre honestidad y valores familiares. Su celular vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido, pero el contenido hizo que su sangre se helara. Una foto del baúl en su ático, abierto, revelando su contenido incriminatorio. En la recepción del programa, Eduardo Sánchez aguardaba con una carpeta de documentos bajo el brazo. A su lado, Morales sostenía una cámara profesional. Valeria los observaba por el monitor de seguridad, sintiendo crecer el pánico. Señora Valeria, su asistente llamó vacilante. Están exigiendo hablar con usted antes del programa y hay una niña con ellos. Valeria se acercó al monitor nuevamente. Ahí estaba Lupita, todavía usando aquel maldito collar que tanto la atormentaba. La misma joya que simbolizaba todo lo que ella nunca tuvo, el amor verdadero de alguien. Diles que pasen, ordenó resignada. Eduardo entró primero, sus ojos duros como el acero. Lupita venía justo detrás, y por primera vez Valeria notó cuánto se parecía a Carmen, no solo físicamente, sino en la forma en que enfrentaba las situaciones difíciles con una fuerza silenciosa. Se acabó, Valeria, dijo Eduardo simplemente, colocando la carpeta sobre la mesa. Encontramos todo. Valeria abrió la carpeta con dedos temblorosos. Ahí estaban todas las pruebas, el acta de nacimiento original de Lupita con el nombre de Eduardo como padre, las cartas de Carmen suplicando que él la buscara, incluso el diagnóstico de la enfermedad que tenía tratamiento, pero que Valeria convenció a Carmen de que era terminal. ¿Por qué? La voz de Lupita cortó el silencio, pequeña pero firme. ¿Por qué nos hiciste esto? Valeria miró a su sobrina, viendo por primera vez el reflejo de todo el mal que había causado.
Porque ella lo tenía todo, respondió, su voz quebrándose. Carmen siempre tuvo todo lo que yo quería. El amor de nuestros padres, el respeto de los demás, a ti, miró a Eduardo, el amor verdadero de alguien. Entonces destruiste su vida, concluyó Eduardo, su voz temblando de ira contenida. Manipulaste documentos, interceptaste cartas, mentiste sobre la gravedad de su enfermedad. Yo solo quería, comenzó Valeria, pero fue interrumpida por Lupita. Solo querías controlarme como intentaste controlarla a ella, dijo la niña, su voz cargando una sabiduría más allá de sus años. ¿Sabes lo que mamá siempre decía? Que el amor verdadero no puede ser controlado. Encuentra su propio camino. Valeria se hundió en su silla, derrotada. Desde fuera, podía oír al director llamando para el inicio del programa. Su programa sobre valores familiares y verdad. La ironía final de su vida construida sobre mentiras. El pequeño departamento que Eduardo alquiló en el barrio residencial era completamente diferente de su ático lujoso. Paredes sencillas, muebles básicos, una cocina modesta, todo elegido, pensando en no intimidar a Lupita. Él observaba, emocionado, mientras su hija exploraba tímidamente lo que sería su nueva habitación. «Puedes decorarla como quieras», dijo, notando cómo ella tocaba cuidadosamente la cama arreglada con sábanas nuevas. Pintar las paredes, poner pósters. Lupita asintió, todavía procesando el cambio en su vida. Después del enfrentamiento con Valeria, que resultó en su renuncia al programa y un acuerdo judicial reconociendo la paternidad de Eduardo, todo había sucedido muy rápido. «¿Mateo puede visitarme?», preguntó con voz pequeña pero esperanzada. «Claro que sí», respondió Eduardo prontamente. De hecho, dudó, eligiendo las palabras con cuidado. «Hablé con la trabajadora social. Mateo puede quedarse en el cuarto de al lado mientras buscamos a su familia o una solución permanente para él». Los ojos de Lupita se iluminaron por primera vez desde que llegaron. «En serio, no tendrá que volver a las calles». «No», aseguró Eduardo, «ninguno de ustedes tendrá que volver a las calles». Lupita se sentó en la cama, sus manos automáticamente buscando el collar en su cuello, un gesto que Eduardo ya reconocía como su mecanismo de confort. «Mamá estaría feliz», dijo suavemente. «Ella siempre decía que un día encontraríamos nuestro lugar». Eduardo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Lupita, hay algo que quería mostrarte». Sacó un sobre del bolsillo. «Son los resultados de la prueba de ADN, pero antes de abrirlo quiero que sepas, no importa lo que esté escrito aquí, ya eres mi hija en el corazón». Lupita miró el sobre, luego a Eduardo. «¿Ya sabe el resultado?». «No», respondió honestamente. «Quise esperar para que lo abriéramos juntos». Con manos temblorosas, Lupita tomó el sobre. Por un momento solo lo sostuvo, como si pesara las posibilidades contenidas en ese papel. «Siempre imaginé cómo sería tener un papá», confesó. En las noches más frías en la calle, inventaba historias. A veces era un superhéroe, a veces un profesor como mamá, a veces sonrió levemente. «Un empresario en un carro elegante que se descompuso en mi calle». Eduardo sintió las lágrimas formándose en sus ojos. «Y yo siempre imaginé cómo sería tener un hijo. Incluso en los momentos más importantes de mi carrera, sentía que faltaba algo. Ahora sé qué era». Lupita respiró profundo y comenzó a abrir el sobre. Sus pequeñas manos temblaban mientras sacaba el papel. Eduardo observaba, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a saltar de su pecho. «Probabilidad de paternidad», leyó Lupita en voz alta. 99%. El silencio que siguió estuvo lleno de todas las emociones que las palabras no podían expresar. Lupita miraba fijamente el papel, como si las letras pudieran cambiar en cualquier momento. «Entonces es verdad», susurró. «Usted es realmente mi papá». «Sí», respondió Eduardo, con la voz entrecortada. «Y lamento mucho todos los años que perdimos, pero prometo que pasaré el resto de mi vida intentando compensar cada momento».
Lupita levantó los ojos del papel y por primera vez desde que se conocieron, Eduardo vio que las barreras en su mirada comenzaban a derrumbarse. Lentamente, como si estuviera probando los límites de esta nueva realidad, ella se acercó a él. ¿Puedo abrazarte?», preguntó tímidamente. Eduardo abrió los brazos y Lupita se lanzó a ellos como si hubiera esperado por este momento toda su vida. El olor de su cabello, el calor de su pequeño cuerpo, la fuerza con que sus brazos lo apretaban, todo era nuevo y al mismo tiempo familiar, como si su corazón siempre hubiera sabido que este momento llegaría. «Papá», susurró ella contra su pecho, probando la palabra por primera vez. Y en ese momento, en aquel departamento sencillo, con su hija en sus brazos y el collar de Carmen brillando entre ellos, Eduardo entendió que toda su búsqueda de éxito y riqueza había sido apenas un desvío en el camino hacia este momento, el momento en que finalmente encontró su verdadero tesoro. Mateo llegó al día siguiente, cargando una mochila desgastada con sus pocas pertenencias. Sus ojos se agrandaron al ver la habitación preparada para él, con una cama nueva y un armario solo para él. Lupita lo esperaba ansiosa en la puerta, prácticamente saltando de alegría al ver a su amigo. «¿Esto es para mí?», preguntó él, su voz traicionando la emoción que trataba de esconder. «Es tu hogar ahora», respondió Eduardo, observando cómo el chico tocaba cuidadosamente cada mueble, como si verificara si eran reales. «Por el tiempo que lo necesites». La trabajadora social, una señora de mediana edad llamada Lucía Vargas, sonrió aprobatoriamente mientras llenaba los formularios necesarios. «Es una situación temporal», explicó, «pero dará tiempo de buscar a su familia o encontrar una solución permanente». Mateo asintió, pero sus ojos buscaron a Lupita, como siempre hacían en los momentos de incertidumbre. La amistad de ellos, forjada en las adversidades de la calle, era algo que Eduardo comenzaba a entender y respetar profundamente. «Podemos hacer la tarea juntos», comentó Lupita emocionada. «Papá dijo que comenzaremos la escuela la próxima semana». La palabra «papá» todavía sonaba nueva en su boca, pero cada vez que la usaba, una pequeña sonrisa aparecía en su rostro. Eduardo notaba cómo ella probaba los límites de esta nueva realidad, como una persona tanteando en un cuarto oscuro, buscando interruptores de luz. Aquella noche, después de que los niños se retiraron a sus habitaciones, Eduardo se sentó en el pequeño balcón del departamento. El barrio era tranquilo, tan diferente del bullicio del centro financiero, donde había pasado la mayor parte de su vida adulta. De alguna manera, este nuevo ambiente, más sencillo y acogedor, parecía más un hogar que su ático lujoso jamás lo fue. Lupita apareció silenciosamente a su lado, todavía usando el pijama nuevo que habían comprado juntos. «¿No puedes dormir?», preguntó sentándose en la silla junto a él. «Solo estaba pensando», respondió Eduardo, «en cómo la vida da vueltas». Lupita jugaba con el dije del collar, un hábito que ahora Eduardo reconocía como algo heredado de Carmen. Mamá solía decir que la vida es como un río. A veces uno cree que va en una dirección, pero en realidad está siendo llevado hacia donde necesita estar. Eduardo sonrió, reconociendo la sabiduría de Carmen en las palabras de su hija. «Era muy sabia, tu madre». «¿Sabes qué más decía?», continuó Lupita, su voz suave en la noche, «que incluso cuando las personas se van, dejan pedacitos de ellas con nosotros, como este collar y como sus ojos, que ahora son míos». Eduardo sintió que se le formaban lágrimas, y como la manera en que separas las verduras en el plato, exactamente como ella lo hacía. Lupita rió, un sonido cristalino que llenó la noche de alegría. Desde la habitación contigua, oyeron a Mateo toser ligeramente, y Lupita inmediatamente se puso alerta, preocupada por su amigo. «Él estará bien», aseguró Eduardo. «Mañana lo llevaremos al médico para un chequeo completo». Lupita se relajó visiblemente. «Gracias», dijo después de un momento, «por cuidar de él también». «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió Eduardo.
Él te cuidó cuando yo no pude. El silencio que siguió fue cómodo, llenado solo por los suaves sonidos de la noche y por la respiración tranquila de padre e hija. Lupita apoyó la cabeza en el hombro de Eduardo, un gesto tan natural que hizo que su corazón saltara. «¿Papá?», llamó en voz baja. «¿Sí? ¿Crees que lo lograremos? ¿Ser una familia de verdad?». Eduardo rodeó los hombros de su hija con un brazo, sintiendo cómo ella se acurrucaba más cerca. «Ya somos una familia, Lupita. Diferente, improbable, todavía aprendiendo a conocerse. Pero una familia. ¿Y sabes qué diría tu madre sobre esto?». Lupita sonrió, el dije azul brillando bajo la luz de la luna. «Que el amor encuentra su propio camino». «Exactamente», concordó Eduardo besando la parte superior de la cabeza de su hija. «Y mira, nos encontró». El primer día de escuela llegó con una mezcla de expectativa y aprensión. Lupita ajustaba nerviosamente la correa de la mochila nueva, la primera que no tenía desgarros o remiendos, mientras Mateo intentaba domar su cabello rebelde frente al espejo del baño. «¿Y si preguntan sobre antes?». Lupita susurró a Mateo durante el desayuno, pinchando los huevos revueltos en su plato. Eduardo, que fingía estar absorto en el periódico, pero no perdía una palabra, sintió que su corazón se encogía. Los niños habían pasado la semana anterior haciendo pruebas de nivelación y ahora enfrentarían su primer día oficial en la escuela privada que él había elegido cuidadosamente. «No tienen que contar nada que no quieran», dijo bajando el periódico. «Su historia es suya, Lupita. Tú decides qué compartir y con quién». Mateo asintió tragando una gran porción de pan. «Además, ahora tenemos una nueva historia que contar». El camino hasta la escuela fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Eduardo observaba por el retrovisor cómo Lupita sostenía firmemente el collar de Carmen, como hacía siempre que estaba nerviosa. Mateo, a su lado, mantenía una postura protectora, como si estuviera listo para defender a su amiga de cualquier adversidad. En la entrada de la escuela, una profesora joven los recibió con una sonrisa acogedora. «Tú debes ser Lupita», dijo, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Y tú, Mateo, soy la maestra Gabriela, vamos a pasar bastante tiempo juntos». Lupita ofreció una pequeña sonrisa, y Eduardo notó cómo inconscientemente se acercó más a él. Era un gesto que todavía lo sorprendía, esa confianza creciente que su hija demostraba, buscando en él protección y seguridad. «Señor Sánchez», la maestra Gabriela lo llamó discretamente mientras los niños eran conducidos para conocer sus casilleros. «Quiero que sepa que fuimos informados de la situación especial de ellos. Les daremos todo el apoyo necesario». Eduardo agradeció, pero antes de que pudiera decir algo más, oyó un murmullo creciente en el pasillo. Un grupo de alumnos estaba reunido alrededor de una tablet, viendo algo que parecía muy interesante. «Es ella», uno de los niños señaló a Lupita, «la sobrina de Valeria López». El corazón de Eduardo se heló. Se acercó rápidamente al grupo y vio en la pantalla de la tablet un video viral mostrando el último programa de Valeria, donde ella, entre lágrimas, admitía sus errores y renunciaba a su posición de presentadora. Lupita se había paralizado, en medio del pasillo, su rostro pálido. Mateo inmediatamente se colocó a su lado como un pequeño guardián. «Lupita», llamó Eduardo suavemente, acercándose. «¿Quieres ir a casa?». Pero algo sucedió en ese momento. Lupita enderezó los hombros, un gesto tan parecido al de Carmen que hizo que Eduardo contuviera la respiración. «No», respondió, su voz firme. «Mamá siempre decía que huir no resuelve nada». Caminó hasta el grupo de alumnos curiosos, el collar de Carmen brillando bajo las luces fluorescentes del pasillo. «Sí, Valeria es mi tía, pero esa no es la parte más importante de mi historia». La maestra Gabriela intervino en ese momento, dispersando gentilmente al grupo y conduciendo a los niños a sus aulas. Antes de entrar a la clase, Lupita se volvió hacia Eduardo. «¿Papá?». «Sí, gracias por no rendirte en buscarme».
Eduardo tragó el nudo que se formó en su garganta. Nunca me rendiré contigo, Lupita, nunca. Mientras conducía de regreso a casa, Eduardo reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado completamente en tan poco tiempo. Su teléfono sonaba incesantemente con llamadas de trabajo que venía posponiendo. Su agenda antes llena ahora reorganizada en función de los horarios escolares. Su ático lujoso cambiado por un departamento modesto. Y aún así, por primera vez en años, se sentía verdaderamente rico. Rico en amor, en propósito, en significado. Carmen tenía razón. El amor encontraba su propio camino. Y a veces ese camino pasaba por desvíos inesperados, por calles llenas de baches, donde autos de lujo se descomponían, por encuentros que parecían casualidad, pero eran, en realidad, destino. En su mesa de trabajo improvisada en la sala del departamento, una foto nueva ahora ocupaba un lugar destacado. Él, Lupita y Mateo, sonriendo en el balcón de su nuevo hogar. Y a su lado, una antigua, Carmen, joven y radiante, usando el collar que ahora reposaba en el cuello de su hija. Dos imágenes, dos momentos, una única historia de amor que continuaba desarrollándose de maneras que él jamás podría haber imaginado. La noticia llegó un miércoles por la tarde a a través de una llamada del investigador Morales. Eduardo estaba ayudando a los niños con la tarea de matemáticas cuando su celular vibró. «Encontramos algo en el antiguo departamento de Carmen», dijo Morales, su voz cargada de una emoción contenida. «Necesita ver esto». El departamento estaba exactamente como Carmen lo había dejado, preservado como una cápsula del tiempo por la obsesión de Valeria. Eduardo vaciló en la puerta, sintiendo el peso de los recuerdos. Lupita, que había insistido en venir también, sostenía su mano con fuerza. «¿Estás segura de que quieres entrar?», preguntó él, preocupado por el impacto que aquel lugar podría tener sobre ella. Lupita asintió, sus ojos verdes, los ojos de Carmen, determinados. «Necesito conocer el lugar donde mamá vivió». Mateo, que tampoco quiso quedarse atrás, se mantenía cerca, como siempre hacía cuando sentía que Lupita necesitaba apoyo. El departamento era pequeño pero acogedor, con estantes llenos de libros y plantas resecas en los alféizares de las ventanas. Lupita se movía por el espacio como si estuviera en un museo, tocando delicadamente los objetos, absorbiendo cada detalle. «¿Qué encontraron, Morales?», preguntó Eduardo, tratando de mantener la voz firme. El investigador señaló un baúl, antiguo en la esquina de la habitación. Estaba escondido detrás de un panel falso. Valeria nunca lo encontró. Con manos temblorosas, Eduardo abrió el baúl. Dentro había decenas de cuadernos, diarios de Carmen, y encima de ellos un sobre amarillento dirigido a él. «Papá», llamó suavemente Lupita tomando uno de los cuadernos. «Mira la fecha. Ella escribió esto cuando estaba embarazada de mí». Eduardo se sentó en la antigua cama de Carmen, el sobre pesando en sus manos. Lupita se acomodó a su lado, Mateo manteniendo una distancia respetuosa pero atenta. «Querido Eduardo», comenzó a leer en voz alta, su voz entrecortada. «Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Escribo esta carta como un último intento de contar la verdad que Valeria se ha esforzado tanto en esconder». Lupita apoyó la cabeza en el hombro de su padre, sus pequeñas manos todavía sosteniendo el diario de su madre. Eduardo continuó leyendo. «Estoy embarazada. Nuestra hija, sí, sé que es una niña, crece dentro de mí, y cada movimiento suyo me recuerda a ti. Valeria ha interceptado todos mis intentos de contártelo. Controla mis llamadas, mis cartas, incluso mis pasos. Dice que es para protegerme, pero en realidad me está aprisionando». Eduardo hizo una pausa, respirando profundamente. Lupita apretó su mano, dándole fuerza para continuar. «Pero quiero que sepas, cada palabra de amor que te dije fue verdadera. Cada momento que compartimos fue real, y nuestra hija será la prueba viva de ese amor. Estoy guardando para ella el collar que me diste.
el último regalo tuyo antes de que Valeria comenzara su campaña para separarnos. Mateo se acercó silenciosamente, sentándose en el suelo cerca de ellos, formando un pequeño círculo de confianza y apoyo mutuo. Si algo me sucede, búscala. Encuentra a nuestra hija, Eduardo. Dile que fue amada desde el primer momento. Dile que su padre nunca nos abandonó, simplemente no sabía que existíamos. Y principalmente, dile que el amor verdadero siempre encuentra su camino. La carta continuaba, pero Eduardo no pudo seguir. Las lágrimas empañaban su visión y su voz había fallado completamente. Lupita tomó la carta gentilmente de sus manos y continuó la lectura. Estoy escondiendo este baúl donde Valeria nunca lo encontrará. Dentro están todos mis diarios, todas las verdades que no pude contar. Y más importante, están todas las historias que quiero que nuestra hija conozca. Ella nunca se rindió, comentó Mateo suavemente, rompiendo el silencio que siguió. Su madre nunca se rindió en hacer llegar la verdad hasta ustedes. Lupita se levantó y caminó hasta la ventana, exactamente como Carmen solía hacer cuando estaba pensativa. El sol de la tarde entraba perezosamente por el vidrio, haciendo brillar el dije azul en su cuello. ¿Podemos llevar los diarios?, preguntó volviéndose hacia Eduardo. Quiero conocer todas las historias que guardó para mí. Eduardo asintió, incapaz de hablar. En aquel momento, en aquel departamento que guardaba tantos recuerdos, sintió a Carmen más presente que nunca, no como una ausencia dolorosa, sino como una fuerza gentil que había preparado el camino para que ellos se encontraran, incluso si ella no podía estar allí para verlo. Las noches en el departamento ganaron una nueva rutina. Después de la cena, Lupita, Eduardo y Mateo se reunían en la sala para leer los diarios de Carmen. Era como una sesión de cuentos, donde cada página revelaba un nuevo capítulo del pasado, llenando los vacíos de 12 años de ausencia. Hoy, sentí la primera patada, leyó Lupita en voz alta con las piernas cruzadas en el sofá. Fue como si estuviera diciendo, «Estoy aquí, mamá». Pasé toda la tarde imaginando cómo sería contarle esto a Eduardo, ver sus ojos brillar con la noticia. Eduardo escuchaba con un nudo en la garganta, imaginando todos los momentos preciosos que perdió. Mateo, sentado en la alfombra con su cuaderno de dibujos, registraba cada momento importante en ilustraciones delicadas, un pasatiempo que había descubierto recientemente y que Eduardo fomentaba comprando materiales de arte. «Mira esto», continuó. Lupita, girando la página, pegó una foto del ultrasonido aquí y escribió: «Hoy vi tu carita por primera vez, mi pequeña Lupita. Elegí tu nombre porque significa luz, algo que necesitarás para navegar en este mundo complicado que los adultos crearon». Eduardo se levantó, caminando hasta la ventana para disimular su emoción. La ciudad brillaba allá afuera, indiferente, al pequeño milagro que ocurría en aquella sala, una familia reconstruyendo su historia página por página. «Papá», llamó Lupita suavemente, «hay una parte aquí sobre el día en que se conocieron». Él volvió al sofá, sentándose junto a su hija. Lupita comenzó a leer. Hoy conocí a un hombre diferente, no por su cuenta bancaria o su auto importado, sino por la forma en que sus ojos se iluminan cuando habla de sus sueños. Eduardo tiene el alma de un niño escondida en un traje italiano. Mateo rió bajito. Igualito a lo que pasó con el carro descompuesto. Lupita sonrió continuando la lectura. Me regaló un collar hoy, un dije azul que según él combina con mis ojos, pero el verdadero regalo no fue la joya. Fue su mirada cuando lo colocó en mi cuello, como si me estuviera entregando no solo un collar, sino su corazón entero. Eduardo recordaba aquel momento con perfección. El nerviosismo al entregar el regalo, la sonrisa radiante de Carmen, la forma en que la luz del atardecer hacía brillar el dije, como ahora brillaba en el cuello de su hija. «Hay algo más aquí», dijo Lupita, sacando un papel doblado del diario. Era un dibujo hecho por Carmen, un boceto de un bebé.
con los mismos ojos verdes que ahora miraban a Eduardo. «Tu madre dibujaba tan bien como tú, Mateo», comentó Eduardo, observando al chico que ahora reproducía el dibujo de Carmen en su propio cuaderno. «Era maestra de literatura», explicó Lupita a su amigo, «pero mamá siempre decía que toda forma de arte es una manera de contar historias». Mateo asintió, concentrado en su dibujo. «Por eso me gusta dibujar. Cada trazo cuenta un pedazo de la historia». Lupita hojeó algunas páginas más del diario, hasta detenerse en una entrada que hizo que sus ojos se agrandaran. «Papá, escucha esto». Valeria encontró las cartas que intenté enviar a Eduardo. Su reacción me asustó. Había algo en sus ojos, no era solo ira, era una obsesión enfermiza. Gritó que yo no merecía ser feliz, que estaba arruinando su vida al tener esta niña. Eduardo sintió crecer la ira nuevamente, pero se controló al ver el rostro preocupado de Lupita. «Tu tía estaba enferma, Lupita, no de una enfermedad, del cuerpo, sino del alma». «¿Cómo puede alguien volverse así?», preguntó Mateo levantando los ojos de su dibujo. «Tan envenenado por dentro». «A veces», respondió Eduardo cuidadosamente, «las personas se pierden tanto en su propia amargura que olvidan cómo es amar». Valeria pasó tanto tiempo envidiando la felicidad de otros que olvidó cómo construir la suya propia. Lupita cerró el diario suavemente, sus dedos acariciando la cubierta gastada. «Mamá escribió aquí que incluso en los días más difíciles nunca perdió la esperanza. Creía que algún día la verdad saldría a la luz. Y salió», completó Mateo, mostrando su dibujo finalizado. Una reproducción delicada del boceto de Carmen, pero con un detalle adicional: el collar con dije azul en el cuello del bebé. Eduardo observó el dibujo, sintiendo una ola de emoción. Era más que una simple ilustración. Era un testimonio de cómo el pasado y el presente se entrelazaban, de cómo el amor de Carmen seguía vivo a través de Lupita y de cómo su familia, aunque diferente de lo que cualquiera hubiera imaginado, finalmente estaba completa. «¿Saben una cosa?», dijo Lupita apoyando la cabeza en el hombro de su padre. «Creo que mamá tenía razón en todo, sobre el amor encontrando su camino, sobre la verdad siempre apareciendo y sobre que yo necesitaría luz para entender todo esto». Eduardo besó la parte superior de la cabeza de su hija, mientras Mateo añadía los últimos detalles a su dibujo. Afuera, la noche avanzaba sobre la ciudad, pero dentro de aquel departamento, las palabras de Carmen iluminaban cada rincón, cada corazón, cada momento compartido. La adaptación escolar de Lupita y Mateo progresaba mejor de lo que cualquiera hubiera esperado. La maestra Gabriela se había convertido en una aliada importante, creando un ambiente seguro donde ambos podían florecer sin miedo a juicios. Aquella mañana había llamado a Eduardo para una reunión especial. «Sus hijos son extraordinarios. Señor Sánchez», comenzó Gabriela extendiendo algunos trabajos sobre su escritorio. «Lupita tiene un talento especial para la escritura, igualito a su madre, por lo que he oído. Y Mateo, bueno, véalo usted mismo». Le mostró una serie de ilustraciones que Mateo había hecho para un proyecto de literatura. Eran interpretaciones visuales de clásicos infantiles, pero con una profundidad sorprendente para alguien tan joven. «Y hay más», continuó la maestra, tomando un cuaderno. «Lupita escribió esto para el proyecto de memorias familiares. Creo que debería leerlo». Eduardo tomó el cuaderno, reconociendo inmediatamente la letra cuidadosa de su hija. «Mi familia no es como las otras. No nació de la forma tradicional, no siguió los caminos normales. Mi familia nació de un carro descompuesto, de un collar con historias escondidas, de secretos que se volvieron verdades. Nació del amor que mi madre guardó en diarios, del corazón de mi padre que nunca dejó de buscar y de la amistad de un niño que se convirtió en mi hermano sin necesitar ningún papel para probarlo». «Obtuvo la máxima calificación», sonrió Gabriela. «Pero más importante que eso, está logrando transformar su historia en algo hermoso». Eduardo asintió emocionado. «¿Y Mateo? Se ha estado expresando a través del arte de una forma impresionante.
Voy a sugerir clases extra de dibujo. Tiene potencial para desarrollar un talento realmente especial. Al salir de la escuela, Eduardo encontró a los dos sentados en el patio. Lupita leyendo uno de los diarios de Carmen mientras Mateo dibujaba. Era una escena que se había vuelto común. Los dos, siempre juntos, apoyándose mutuamente en su camino de sanación. ¿Listos? Para irnos, los llamó. En el camino a casa, Lupita no paraba de hablar sobre el nuevo proyecto de la escuela, una feria de talentos donde cada alumno debería presentar algo especial sobre su familia. Mateo va a hacer una exposición con los dibujos que hizo basados en los diarios de mamá, explicó emocionada. Y yo voy a leer algunos fragmentos que elegí. ¿Puede ser, papá? Eduardo sonrió por el retrovisor. Claro que sí, tu madre estaría orgullosa. Señor Eduardo, llamó Mateo tímidamente. La trabajadora social llamó hoy. Ellos encontraron a mi tía. El auto quedó en silencio por un momento. La tía de Mateo, hermana de su madre, había sido localizada en otra ciudad. Era su único pariente vivo. «Quiere conocerme», continuó Mateo, su voz pequeña. «Pero no quiero irme». Lupita inmediatamente tomó la mano de su amigo. «Papá». «Mateo», comenzó Eduardo suavemente, «nadie te va a obligar a nada. Conoceremos a tu tía, hablaremos con ella, pero ya eres parte de nuestra familia, independientemente de lo que pase». «¿De verdad?» Los ojos del niño brillaron de esperanza. «De verdad», confirmó Eduardo. «Además, ¿quién va a ilustrar todas las historias de los diarios de Carmen si te vas?» Mateo sonrió relajándose visiblemente. Lupita apretó su mano con más fuerza y Eduardo se dio cuenta una vez más de cómo el destino tenía formas curiosas de construir familias. En casa, mientras los niños hacían la tarea en la mesa de la cocina, Eduardo recibió una llamada de Morales. «Valeria quiere hablar», informó el investigador. «Está en tratamiento psicológico y, quiere hacer las paces». Eduardo miró a Lupita, que reía por algo que Mateo había dibujado en el margen de su cuaderno. El dije azul se balanceaba en su cuello, captando la luz de la tarde. «Dile que aún no es el momento», respondió. «Pero tal vez algún día cuando Lupita esté lista». Después de colgar, Eduardo se unió a los niños en la mesa. Lupita estaba leyendo en voz alta un fragmento del diario, donde Carmen describía sus sueños para el futuro, mientras Mateo ilustraba cada palabra con sus trazos delicados. «Papá», llamó Lupita de repente, «¿podemos hacer algo especial en 1900? ¿El cumpleaños de mamá el próximo mes?» Eduardo sintió que el corazón se le encogía. «¿Qué tienes en mente?» «Pensé en plantar un jardín en el balcón. Le encantaban las flores, ¿sabes? Hay muchas historias en los diarios sobre el jardín que quería tener». «Es una gran idea», sonrió Eduardo. «Podemos elegir las flores, juntos. Y yo puedo dibujar el proyecto del jardín», ofreció Mateo, ya tomando su cuaderno de dibujo. Eduardo observó a los dos inclinados sobre el cuaderno, planeando el jardín que honraría a Carmen. Así era como la vida seguía, no borrando el pasado, sino construyendo sobre él, transformando dolor en belleza, ausencia en presencia, recuerdos en jardines. El día del cumpleaños de Carmen amaneció con una luz especial. Lupita se despertó, temprano, antes incluso de que sonara el despertador, y encontró a Eduardo ya en el balcón, organizando las macetas y los plantones de flores que habían elegido juntos el día anterior. «Encontré otro fragmento en los diarios», dijo todavía en pijama, sosteniendo uno de los cuadernos de Carmen, «sobre el jardín que soñaba tener». Eduardo sonrió, limpiándose las manos sucias de tierra. «Léemelo». Lupita se sentó en una de las sillas del balcón y abrió el diario. «Hoy soñé con un jardín lleno de colores, rosas rojas como el amor que siento por Eduardo, margaritas blancas como la pureza de la sonrisa de mi bebé que aún no ha nacido, violetas moradas como el misterio del futuro que nos aguarda». Mateo apareció en la puerta del balcón, cargando su cuaderno de dibujos. En los últimos días había trabajado en secreto en un proyecto especial, una serie de ilustraciones del jardín imaginario de Carmen, basadas en las descripciones de los diarios. «Traje el proyecto final»,
anunció, mostrando las páginas cuidadosamente elaboradas, cada flor en el lugar que ella describió. Eduardo examinó los dibujos, impresionado por la atención a los detalles. Mateo había creado no solo un jardín, sino una historia en colores y formas, cada planta representando un momento, un recuerdo, un sentimiento. ¿Empezamos?, preguntó Lupita, ya tomando uno de los plantones de rosas. Mamá siempre decía que los jardines son mejores cuando se plantan con amor. Durante las horas siguientes, los tres trabajaron en armonía, transformando el balcón en un pequeño paraíso florido. Eduardo cavaba los hoyos en las macetas, Lupita plantaba los retoños con un cuidado casi reverencial, y Mateo organizaba todo siguiendo su proyecto artístico. «Mira lo que traje», dijo Eduardo en determinado momento, sacando algo del bolsillo. Era una pequeña placa de metal delicadamente grabada. «Jardín de Carmen, donde el amor florece eternamente». Los ojos de Lupita se humedecieron al leer la inscripción. «Es perfecto, papá». Mientras trabajaban, Lupita continuaba leyendo fragmentos de los diarios como si Carmen estuviera allí, guiando cada elección, cada plantación. «Las flores son como las personas», leyó. «Necesitan cuidado, paciencia y principalmente amor para crecer fuertes y hermosas. Como nuestra familia», comentó Mateo suavemente, ajustando una violeta en su maceta. El sol ya estaba alto cuando terminaron. El balcón se había transformado en un verdadero jardín suspendido, con diferentes flores creando una armonía de colores y aromas. En el centro, la placa brillaba bajo la luz del día, y a su lado, Mateo había colocado uno de sus dibujos enmarcado. Carmen, sonriendo en medio de las flores, con el collar de dije azul en el cuello. «Hay una cosa más», dijo Eduardo entrando al departamento y volviendo con una pequeña caja. «Encontré esto entre las cosas de tu madre». Lupita abrió la caja con cuidado. Dentro había semillas de varias flores, cuidadosamente guardadas en pequeños sobres, cada uno con una anotación, en la letra de Carmen, «Semillas de esperanza», leyó Lupita en el primer sobre. «Para plantar cuando el corazón necesite florecer de nuevo». «Podemos guardar algunas», sugirió Mateo, «para plantar en el futuro, cuando el jardín necesite flores nuevas». Eduardo observó a los niños examinando las semillas, cada sobre una promesa de continuidad, de vida nueva. El dije en el cuello de Lupita captaba la luz del sol, lanzando pequeños reflejos azules sobre las flores recién plantadas. «¿Sabes qué más encontré en los diarios?», dijo Lupita, sentándose entre las macetas floridas. «Mamá escribió que los jardines son como el amor. Incluso en las estaciones más difíciles, si cuidas bien de ellos, siempre vuelven a florecer». «Tenía razón», respondió Eduardo mirando a su familia improbable pero perfectamente unida, como siempre. Mateo terminó de ajustar su dibujo en la pared del balcón y se sentó junto a Lupita. «Ahora ella tiene su jardín», dijo simplemente. «Sí lo tiene», sonrió Lupita tocando el dije, «y nosotros también». La brisa suave de la mañana balanceaba levemente las flores, trayendo sus aromas dulces. De alguna manera, en aquel balcón, transformado, todos podían sentir la presencia de Carmen, no como una ausencia dolorosa, sino como una fuerza gentil que continuaba guiándolos, a través de sus palabras en los diarios, a través de las flores que ahora crecían bajo sus cuidados, a través del amor que había plantado en sus corazones, mucho antes de que cualquier semilla tocara la tierra. La tía de Mateo llegó un jueves lluvioso. Ana María era una mujer de 40 y tantos años, con ojos amables que recordaban a los de su sobrino. Esperaba en la sala del departamento, sus manos inquietas demostrando su nerviosismo. «Él está en su habitación», explicó Eduardo, después de servir un café. «Lupita está con él, ayudándolo a prepararse para este momento». Ana María asintió, con lágrimas contenidas en sus ojos. «Lo busqué durante tanto tiempo. Después de que mi hermana que partiera, perdí completamente el contacto. Cuando supe que estaba en las calles...». Su voz falló, y Eduardo comprendió perfectamente ese dolor, el mismo que sintió al
Descubrir sobre Lupita. En la habitación, Mateo ajustaba nerviosamente la camisa nueva que Lupita le había ayudado a elegir. «¿Y si no le agrado?», susurró a su amiga. «Imposible», respondió Lupita con convicción, arreglando el cuello de su camisa por tercera vez. «Eres la persona más agradable que conozco. Además», sonrió, «ella es tu familia de sangre, así como papá es mi familia de sangre». Mateo miró al espejo, viendo su reflejo junto al de Lupita. En los últimos meses había cambiado, no solo físicamente, con ropa nueva y un corte de pelo adecuado, sino principalmente en su mirada. La desconfianza constante había dado lugar a una serenidad que solo el amor verdadero puede traer. «Tú seguirás siendo mi familia también, ¿verdad?», preguntó con voz pequeña. «Siempre», prometió Lupita tomando su mano. «No importa dónde vivas o con quién, siempre serás mi hermano». Cuando finalmente salieron de la habitación, el encuentro estuvo cargado de emoción. Ana María se levantó al ver a Mateo, sus manos cubriendo su boca para contener un sollozo. «Eres tan parecido a tu madre», consiguió decir. Mateo permaneció quieto por un momento, estudiando el rostro de su tía. Lupita, aún sosteniendo su mano, le dio un pequeño apretón de aliento. «¿Usted conocía bien a mi mamá?», preguntó, tímidamente. «Oh, querido», Ana María sonrió a través de las lágrimas, «tengo tantas historias para contarte sobre ella, tantas fotos para mostrarte». Eduardo y Lupita observaban la escena con una mezcla de alegría y aprensión. Era evidente el amor genuino de Ana María por su sobrino, pero también era clara la preocupación en los ojos de todos sobre lo que aquel encuentro significaría para el futuro. «No quiero dejarlos», dijo Mateo de repente, mirando a Eduardo y Lupita. «Ustedes también son mi familia». Ana María miró a Eduardo con comprensión en sus ojos. «¿Y quién dijo que tienes que dejarlos? Vivo a solo 30 minutos de aquí. Podemos construir algo juntos, si quieres. Una familia más grande». «Como un jardín», susurró Lupita, «que crece y se expande, pero mantiene sus raíces». Eduardo sonrió con la analogía de su hija. «¿Qué te parece, Mateo? Podemos intentar encontrar un punto medio. Puedes pasar tiempo con tu tía, conocer tu historia, tu familia, pero sin perder lo que construimos aquí». Mateo miró a todos en la sala. Su tía con sus ojos llenos de amor y esperanza, Eduardo con su sonrisa alentadora, y Lupita, su primera y más verdadera amiga, todavía sosteniendo su mano. «Me gustaría eso», dijo finalmente, «tenerlos a todos ustedes». Ana María se acercó despacio y con una delicadeza infinita abrazó a su sobrino por primera vez. Lupita soltó la mano de su amigo, permitiéndole devolver el abrazo. «¿Sabes?», dijo Ana María después de un momento, «a tu madre también le encantaba el arte, pintaba. Tengo algunos de sus cuadros guardados». Los ojos de Mateo brillaron. «¿De verdad? Me gusta dibujar». «Es muy talentoso», intervino Lupita orgullosamente. «¿Quiere ver los dibujos que hizo para el jardín de mi mamá?» Ana María aceptó prontamente la invitación y pronto todos estaban en el balcón, con Mateo mostrando sus ilustraciones mientras las flores recién plantadas se balanceaban suavemente a su alrededor. Eduardo observaba la escena, pensando en cómo la vida tenía formas curiosas de sanar heridas antiguas. Allí estaban ellos, su hija, que el destino había escondido por tanto tiempo, Mateo, que el azar había traído a sus vidas, y ahora Ana María, trayendo consigo una pieza más del rompecabezas en que se habían convertido sus vidas. Lupita se acercó a su padre, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Está todo bien?», preguntó en voz baja. Eduardo besó la parte superior de su cabeza, observando cómo el dije azul brillaba contra las flores del jardín. «Está mejor que bien», respondió. «Está perfecto». El auditorio de la escuela estaba lleno para la Feria de Talentos. Paneles coloridos decoraban las paredes, exhibiendo trabajos de los alumnos sobre sus historias familiares. En el rincón designado para Lupita y Mateo, una exposición única llamaba la atención de todos los visitantes.
Mateo había transformado los fragmentos elegidos de los diarios de Carmen en una serie de ilustraciones que contaban una historia de amor, pérdida y reencuentro. Cada dibujo iba acompañado por palabras cuidadosamente seleccionadas por Lupita, creando una narrativa visual que emocionaba a todos los que se detenían a observar. Es increíble cómo lograron transformar una historia tan compleja en algo tan hermoso, comentó la maestra Gabriela, de pie junto a Eduardo. Cada dibujo parece capturar exactamente la emoción de las palabras. Eduardo observaba orgulloso, mientras Lupita y Mateo explicaban su proyecto a los visitantes. Ana María también estaba allí, habiendo insistido en venir a apoyar no solo a su sobrino, sino también a Lupita, con quien había desarrollado una relación cariñosa en las últimas semanas. «Y este es el collar», explicaba Lupita a un grupo de personas, tocando el dije en su cuello. «Es como un personaje de nuestra historia. Fue a través de él que encontré a mi papá. Y aquí», Mateo señalaba uno de sus dibujos más elaborados, «es el momento en que el carro se descompuso en aquella calle. ¿Ven cómo las nubes parecen formar un camino? Así es como imaginé el destino trabajando aquel día». Una señora mayor se secaba los ojos después de leer uno de los fragmentos del diario. «Tu madre escribía de una forma tan hermosa», le dijo a Lupita. «Y tú, querida, heredaste no solo sus ojos, sino también su don con las palabras». Lupita sonrió, aquella sonrisa que recordaba tanto a Carmen que hacía que el corazón de Eduardo se encogiera. «Gracias. ¿Sabe? Mamá siempre decía que las palabras son como semillas. Pueden crear jardines enteros cuando se plantan con amor». Eduardo notó un movimiento en la entrada del auditorio. Valeria estaba allí, parada discretamente al fondo, observando todo a distancia. Estaba diferente. Más delgada, sin el maquillaje perfecto de presentadora de televisión, sus ojos cargando una mezcla de arrepentimiento y añoranza. Lupita también la vio, y por un momento, tía y sobrina se miraron a través del espacio, lleno. Valeria hizo un pequeño gesto con la cabeza, sus ojos humedecidos, pero no se acercó. Respetaba el espacio que su sobrina todavía necesitaba. «¿Está todo bien?», preguntó Mateo en voz baja a su amiga, notando su distracción. Lupita asintió, apretando instintivamente el dije. «Sí, mamá escribió en los diarios que a veces las personas necesitan perderse completamente para encontrar el camino de regreso a sí mismas». El momento fue interrumpido por el anuncio de que era hora de la presentación especial de Lupita. Eduardo se sentó en la primera fila, entre Ana María y la maestra Gabriela, su corazón latiendo acelerado de orgullo y emoción. Lupita subió al pequeño escenario, el dije azul brillando bajo las luces. Mateo se posicionó a su lado, con su cuaderno de dibujos, listo para ilustrar en vivo mientras ella hablaba. «Nuestra historia», comenzó Lupita, su voz clara y firme, «no empieza como la mayoría de las historias de familia. No empieza con había una vez o con fechas en certificados. Nuestra historia empieza con amor, un amor tan grande que ni siquiera 12 años de separación lograron borrar». Mientras hablaba, Mateo dibujaba en un gran papel, sus trazos rápidos y precisos, dando vida a las palabras de ella. El público asistía en silencio respetuoso, cautivado por la magia de aquella narrativa única. «Algunos pueden decir que perdimos mucho tiempo», continuó Lupita, «pero mamá escribió en sus diarios que el tiempo nunca se pierde realmente cuando el amor está involucrado. Simplemente toma caminos diferentes, como un río que necesita rodear montañas antes de llegar al mar». Eduardo observaba a su hija, tan pequeña y al mismo tiempo tan sabia, transformando su historia de dolor en un mensaje de esperanza. En las últimas filas, Valeria escuchaba en silencio, lágrimas corriendo por su rostro. Y así como las flores de nuestro jardín, Lupita gesticuló hacia el dibujo que Mateo acababa de completar, mostrando el balcón florido del departamento. «Nuestra familia continúa creciendo, cambiando, floreciendo, porque es lo que el amor hace. Transforma lugares vacíos en jardines, extraños en familia e historias tristes en cuentos de nuevo comienzo». Mateo terminó su último dibujo,
Un retrato de todos ellos juntos, con el collar de Carmen en el centro, conectando pasado y presente. En el dibujo, las flores del jardín parecían danzar alrededor de ellos, creando un cuadro de colores y emociones que resumía perfectamente su jornada. Pero lo más importante, concluyó Lupita, su voz suave pero firme, es que nuestra historia todavía está siendo escrita. Cada día es una nueva página, cada sonrisa es una nueva flor en el jardín, cada momento juntos es una nueva oportunidad de probar que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino de regreso a casa. El auditorio estalló en aplausos. Eduardo no podía contener las lágrimas y no era el único. Ana María sollozaba silenciosamente a su lado, la maestra Gabriela sonreía a través de las lágrimas e incluso Valeria, todavía al fondo del auditorio, parecía profundamente conmovida. Después de la feria de talentos, mientras la gente se dispersaba, Valeria permaneció parada cerca de la salida, como si sus pies estuvieran clavados al suelo. Lupita, tras guardar sus materiales con la ayuda de Mateo, notó la presencia constante de su tía. «Papá», llamó suavemente, «creo que necesito hacer algo». Eduardo siguió la mirada de su hija y entendió inmediatamente. «¿Estás segura?» Lupita tocó el dije, un gesto que ahora todos reconocían como su momento de buscar fuerza. Mamá escribió en los diarios que el perdón no es sobre olvidar, sino sobre elegir seguir adelante. Mateo apretó la mano de su amiga en apoyo silencioso, y Lupita caminó hacia su tía. Valeria parecía más pequeña, más frágil, tan diferente de la mujer imponente que solía ser. «Hola, tía Valeria», dijo Lupita simplemente. Valeria tragó saliva, sus manos temblando ligeramente. «Tu presentación fue hermosa, Lupita». «Gracias». Lupita vaciló un momento antes de continuar. «Encontré unos fragmentos en los diarios de mamá sobre cuando ustedes eran niñas. Ella escribió que solías protegerla de los abusones de la escuela». Valeria dejó escapar un sollozo contenido. «Creo que tú solía ser diferente, antes de dejar que la amargura se apoderara de mí. ¿Qué pasó?» La pregunta de Lupita era genuina, sin acusación. «Envidia», respondió Valeria con cruda honestidad, de su belleza, del amor que encontró, de la facilidad con que la gente la adoraba. Dejé que ese sentimiento creciera hasta consumirme por completo. Miró el dije en el cuello de Lupita, hasta convertirme en alguien que ni yo misma reconocía. Lupita guardó silencio por un momento, procesando las palabras de su tía. Eduardo y Mateo observaban a distancia, listos para intervenir si era necesario, pero respetando ese momento importante. «¿Sabes?», dijo Lupita finalmente, «tenemos algunas semillas guardadas del jardín que plantamos para mamá. Ella escribió que son semillas de esperanza». Valeria miró a su sobrina confundida por el cambio de tema. «Tal vez», continuó Lupita, «podrías venir un día, ayudar a plantar algunas. No ahora, sino cuando estés lista, cuando todos estemos listos». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Valeria. Me gustaría mucho eso». «No será fácil», advirtió Lupita con una sabiduría más allá de sus años en su voz. «Hay mucho que sanar todavía. Pero mamá también escribió que los jardines no crecen de la noche a la mañana. Necesitan tiempo, cuidado y paciencia». Valeria asintió, entendiendo la metáfora. «Eres tan parecida a ella, no solo en los ojos, sino en el alma». «Es lo que papá siempre dice». Lupita sonrió levemente. «Tengo que irme ahora, pero tal vez podamos hablar de nuevo algún día». «Esperaré», prometió Valeria, «el tiempo que sea necesario». Cuando Lupita volvió junto a su padre y Mateo, Eduardo la abrazó fuertemente. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti hoy», susurró. «Lo sé», respondió Lupita, apoyando la cabeza en el pecho de su padre. «Se puede sentir aquí, ¿sabes? En el collar, en las palabras de los diarios, en las flores de nuestro jardín». Mateo, que había terminado de guardar sus materiales de dibujo, se unió al abrazo. Ana María se acercó también, sonriendo al pequeño grupo. «¿Qué tal un helado para celebrar?», sugirió ella,
Su presentación merece una celebración especial. Mientras caminaban fuera de la escuela, Lupita miró una última vez hacia atrás. Valeria seguía allí, una figura solitaria pero diferente, como una flor que, después de mucho tiempo cerrada, comenzaba lentamente a abrirse a la luz. ¿Todo bien?, preguntó Mateo en voz baja. Lupita sonrió, sosteniendo la mano de su amigo. Sí, ¿sabes qué más encontré en los diarios de mamá? Ella escribió que a veces las personas son como flores marchitas, parecen sin vida, pero con amor y cuidado pueden florecer nuevamente. Eduardo, escuchando la conversación, pensó en cómo su propia vida había florecido nuevamente gracias al amor de su hija. En el cielo, el sol comenzaba a ponerse, pintando todo con tonos dorados que hacían brillar el dije azul como una estrella en el cuello de Lupita. El otoño llegó trayendo una brisa suave que mecía las flores del jardín en el balcón. 6 meses habían pasado desde la feria de talentos y muchas cosas habían cambiado. Mateo ahora dividía su tiempo entre el departamento de Eduardo y la casa de Ana María, creando una rutina que funcionaba perfectamente para todos. Aquella tarde especial, Lupita estaba sentada entre las macetas de flores, releyendo uno de los últimos diarios de Carmen que aún no había explorado completamente. Mateo, que pasaría el fin de semana con ellos, dibujaba en su nuevo cuaderno de dibujo profesional, un regalo de Ana María por su cumpleaños. «Mira lo que encontré», exclamó Lupita de repente, haciendo que Eduardo levantara los ojos de su laptop donde trabajaba en su más reciente proyecto, un libro basado en su historia con ilustraciones de Mateo. «¿Qué es?», preguntó acercándose. «Una carta», respondió Lupita sosteniendo un sobre amarillento que estaba escondido entre las páginas. «Está dirigida a mí, pero la fecha... Papá, ella escribió esto pocos días antes de...». Su voz falló y Eduardo se sentó a su lado, rodeando sus hombros con un brazo protector. Mateo también se acercó, sentándose del otro lado de Lupita. Con manos temblorosas, Lupita abrió el sobre. «Mi querida Lupita, si estás leyendo esta carta, significa que encontraste tu camino de regreso a casa, a tu padre, a tu historia, a tu verdad. Significa que el amor, como siempre creí, encontró una manera de trascender todas las barreras que intentaron impedirlo. Debes tener tantas preguntas, tanta rabia quizás, tanta tristeza por el tiempo perdido, pero quiero que sepas que cada día de tu vida, incluso aquellos en que no pude estar presente físicamente, fuiste amada. Amada por mí, que te llevaba en mi corazón a cada momento, y amada por tu padre, aunque él no supiera de tu existencia. El collar que ahora usas, sí, sé que está contigo, porque siempre supe que un día se encontrarían, es más que una joya. Es un símbolo del amor verdadero que tu padre y yo compartimos, un amor tan fuerte que ni siquiera el tiempo y la distancia lograron borrar. Lupita, mi pequeña luz, tu nombre no fue elegido al azar. Yo sabía que necesitarías luz para navegar por los caminos complicados que la vida preparó para ti, pero también sabía que llevabas dentro de ti la misma fuerza que me hizo seguir luchando, incluso cuando todo parecía perdido. No guardes rencor hacia tu tía Valeria. Ella está perdida en sus propios miedos e inseguridades, pero creo que un día encontrará su camino de regreso a la luz. El perdón, hija mía, no es un regalo que damos a los demás, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Para tu padre, Eduardo, si está leyendo esto junto contigo, y algo me dice que lo está, quiero decir, gracias. Gracias por nunca haber dejado que tu corazón se endureciera completamente, por haber mantenido viva aquella parte de ti que aún creía en el amor. Gracias por haber encontrado a nuestra hija y por estar dándole el amor que siempre soñé, que tendría. Lupita, planté muchas semillas a lo largo de mi vida, semillas de amor, de esperanza, de perdón. Algunas tardaron más en brotar, otras florecieron de maneras inesperadas.
pero la semilla más preciosa que planté fuiste tú, hija mía. Y ahora, viendo a través de tus ojos, los mismos ojos que tu padre tanto amó en mí, sé que esa semilla encontró el jardín perfecto para florecer. Cuida a tu padre, cuida tu corazón, y recuerda siempre, el amor verdadero es como las flores más resistentes. Puede parecer que se marchitó durante el invierno, pero cuando llega la primavera, siempre, siempre florece nuevamente. Con todo mi amor, para siempre, mamá. El silencio que siguió a la lectura fue llenado solo por el suave ruido de las hojas danzando en la brisa y por el ocasional sollozo contenido de Lupita. Eduardo abrazaba a su hija, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente, mientras Mateo discretamente comenzaba a dibujar, capturando aquel momento de profunda emoción en sus trazos, delicados. Ella sabía, susurró finalmente Lupita. Siempre supo que un día nos encontraríamos. Eduardo besó la parte superior de la cabeza de su hija. Tu madre siempre veía más allá de lo que los demás podíamos ver. Era uno de sus dones más especiales. Mateo mostró su dibujo recién terminado. Lupita y Eduardo abrazados entre las flores, con una figura etérea de Carmen flotando sobre ellos, su sonrisa gentil eternizada en el papel. El collar en el cuello de Lupita estaba especialmente destacado, brillando como una pequeña estrella. Creo que ella todavía está aquí, dijo Mateo suavemente, en cada flor que plantamos, en cada palabra de los diarios, en cada latido de tu corazón, Lupita. Lupita tocó el dije azul, una sonrisa surgiendo a través de las lágrimas. ¿Sabes una cosa? Creo que es hora de plantar aquellas semillas de esperanza que ella guardó. Incluso, vaciló por un momento, incluso creo que podemos invitar a tía Valeria a ayudar. Eduardo miró a su hija con admiración. En momentos como ese veía claramente la sabiduría que Carmen había mencionado en la carta, una sabiduría que iba más allá de la edad, nacida del amor y de la comprensión profunda del corazón humano. Un año después de que el carro se descompusiera en aquella calle olvidada, el balcón del departamento de Eduardo era irreconocible. El jardín había crecido y se había expandido, transformando el espacio en un verdadero oasis urbano. Las flores de Carmen florecían en toda su gloria, sus colores y aromas contando historias de amor, perdón y nuevos comienzos. Era un domingo especial, el día elegido para plantar las últimas semillas que Carmen había guardado. Lupita, usando un vestido floreado y el inseparable collar con dije azul, organizaba los pequeños sobres con las semillas, cada uno con su propio mensaje de esperanza escrito de puño y letra de su madre. Mateo, que ahora dividía su tiempo armoniosamente entre dos hogares llenos de amor, se preparaba para documentar el momento con sus dibujos. Su talento había florecido tanto como el jardín. Sus ilustraciones ahora decoraban no solo el departamento, sino también la casa de Ana María y, sorprendentemente, un pequeño espacio en la sala de Valeria. Ana María llegó trayendo pasteles, caseros, su presencia siempre bienvenida, añadiendo más calidez a aquella familia que crecía de formas inesperadas. Y entonces, para sorpresa de muchos, pero no de Lupita, Valeria apareció, trayendo una maceta de violetas, las flores favoritas de Carmen. Mamá siempre decía que las violetas son flores de reconciliación, comentó Lupita suavemente, ayudando a su tía a encontrar un lugar para la maceta. Valeria, más delgada y con las canas ahora asumidas, sonrió tímidamente. El último año de terapia y reflexión había traído cambios profundos. Tu madre siempre supo el significado de cada flor, respondió. Era como si pudiera leer el lenguaje secreto del jardín. Eduardo observaba la escena con el corazón lleno. Su vida había cambiado completamente desde aquel día en que su auto de lujo se descompuso. El empresario enfocado solo en el éxito y el dinero había dado lugar a un hombre que había encontrado su verdadera riqueza en el amor de su hija y en la familia improbable que se había formado a su alrededor. ¿Comenzamos?, llamó Lupita, sosteniendo el primer sobre de semillas.
Todos se reunieron alrededor de las macetas preparadas. Mateo se posicionó con su cuaderno de dibujo, listo para capturar otro momento precioso. Ana María sonreía, sus manos listas para ayudar, mientras Valeria se mantenía ligeramente apartada, todavía insegura de su lugar en aquel círculo de amor. «Este sobre», explicó Lupita, mostrando la delicada caligrafía de Carmen, dice «semillas de perdón, para plantar cuando el corazón esté listo para comenzar de nuevo». Miró significativamente a Valeria. «Tía, creo que tú deberías plantar estas». Valeria contuvo la respiración, lágrimas brillando en sus ojos. Con manos temblorosas, aceptó las semillas ofrecidas por Lupita. «Tu madre», dijo suavemente. Mientras plantaba, tenía el don de ver lo mejor en las personas, incluso cuando ellas mismas no podían verlo. «Como tú estás haciendo ahora, Lupita», comentó Eduardo orgulloso. Uno a uno los sobres fueron abriéndose y las semillas plantadas. Cada una llevaba un mensaje especial de Carmen. Semillas de alegría, semillas de esperanza, semillas de amor renovado. Mateo capturaba cada momento en sus dibujos, sus manos hábiles traduciendo emociones en trazos y colores. Cuando llegaron al último sobre, Lupita hizo una pausa. «Este es especial», dijo. Mamá escribió, «Semillas del futuro, para plantar, cuando el pasado ya no duela tanto y el mañana parezca prometedor». Todos juntos, como una familia unida por lazos que trascendían la sangre y el apellido, plantaron las últimas semillas. El sol de la tarde bañaba el balcón con una luz dorada, haciendo que el dije en el cuello de Lupita brillara como una pequeña estrella. «¿Sabes?», dijo Lupita mirando su jardín en crecimiento. «Creo que finalmente entendí lo que mamá quería decir sobre el amor encontrando su propio camino. A veces el camino es tortuoso, pasa por calles olvidadas donde los carros se descomponen, o por callejones donde amigos improbables se encuentran», completó Mateo sonriendo, «o por momentos de perdón y sanación», añadió Valeria suavemente. Eduardo abrazó a su hija, sintiendo el peso bueno de la realización en su corazón. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti, Lupita, de todos nosotros». Lupita sonrió, aquella sonrisa que era tan parecida a la de Carmen que hacía que el corazón de todos se encogiera de emoción. «Lo está, papá. Está aquí en cada flor que plantamos, en cada historia que contamos, en cada pedacito de amor que compartimos». El día fue despidiéndose suavemente, pintando el cielo con colores que parecían salidos de los dibujos de Mateo. En el balcón transformado en jardín, una familia improbable pero perfectamente unida celebraba no solo la siembra de nuevas semillas, sino la cosecha de un amor que había encontrado su camino a través del tiempo, de las mentiras y de la distancia. Y allí, entre las flores que danzaban en la brisa suave, el espíritu de Carmen sonreía, viendo su mayor deseo realizado.